Bueno, buenas tardes. Vamos a dar por inicio lo que es el repaso número 3. Vamos a desarrollar lo que son los ejercicios siempre de calor, dilatación térmica, y posterior a eso, si queda tiempo de la clase, vamos a continuar con el tema de gas ideal y las leyes de la termodinámica. Mencionarles que voy a estarles compartiendo siempre los videos y algún otro material extra. Siempre en Teams comparto, igual en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda, ahí me lo están indicando. Entonces voy a hacer lo que es voy a compartir la pizarra para ir desarrollando los ejercicios. Me indican si pueden observar la pizarra. Yo no, licenciada. No la puedo observar. Yo sí la veo. ¿Será que tendrá algún problema en la cuestión de la conexión a internet? Voy a volver a ingresar. Vaya, está bien, lo voy a esperar ahí. Vaya. El ejercicio, pues lo que cita es que un centavo de dólar tiene 1.9000, es decir, 1.9 mil centímetros de diámetro a una temperatura de 20 grados Celsius. Está hecho de una aleación que normalmente, la mayoría de su composición es de zinc. El zinc tiene un coeficiente de expansión lineal de 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Nos piden qué diámetro tendría este centavo en un día que haga calor en el Valle de la Muerte, cuya temperaturas máximas son de 48 grados Celsius. Y después nos dicen, este mismo centavo, ahora ubiquémoslo como que está en una noche fría en las montañas de Groenlandia, cuyas temperaturas mínimas son de menos 53 grados Celsius. Entonces aquí en la lectura del ejercicio ustedes tienen que observar y tratar de identificar qué tipo de tema es el que podemos aplicar. Por lo que menciona, que es el efecto de la temperatura sobre la forma del centavo, ¿qué tema creen ustedes que se puede desarrollar? ¿Alguno tiene una idea? ¿Hola? No, Liz. No sabes cómo podrías identificar. No, la verdad que me pierdo yo con eso. Vaya, le voy a explicar bien así. Se recuerda que hemos visto que es temperatura, que prácticamente la temperatura es una medida de la energía cinética de los cuerpos. Igual de manera ya bien cotidiana, la temperatura pues nos ayuda a identificar si está caliente o frío un cuerpo. Eso es la temperatura en sí. Ahora bien, sabemos que la temperatura realiza un efecto sobre los cuerpos, normalmente los dilata, o en el caso de que si las temperaturas son bajas, los puede solidificar, como el caso del agua. Entonces, el efecto que producen los cambios de temperatura sobre los cuerpos, dependiendo del efecto, si es en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, es decir, en su longitud, en su área o en su volumen, así podemos definir los tipos de dilatación térmica. Entonces, el tema que ustedes tienen que verificar en base a lo que leemos del ejercicio es que la temperatura, si usted observa, dice que el centavo tiene
1.9 centímetros de diámetro. Nos están indicando que el diámetro de la moneda, el diámetro inicial de esa moneda es de 1.9000 centímetros. Esa es una cuestión inicial. Ahora bien, nos dicen que normalmente el material del cual está hecho el centavo es zinc. Y aquí nos dicen el nombre, coeficiente de expansión lineal. Ya nos están dando una constante. En el tema de dilatación térmica, hay 3 tipos de dilatación. Nuevamente, la dilatación térmica es el efecto que hace los cambios de temperatura sobre los cuerpos. Ahora bien, las dilataciones térmicas pueden ser lineales, superficiales y volumétricas. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Dependiendo del efecto que realice ese cambio de temperatura en el, ya sea en la parte lineal, es decir, en una dimensión, en su largo, o en su espesor, o en su ancho, pero en una sola de esas longitudes, es una dilatación de tipo lineal. Si ahora el cambio del cuerpo es en el área, en la superficie, es una dilatación superficial. Pero si el efecto de la temperatura hace que el cuerpo cambie completamente en su forma, ya es una dilatación de tipo volumétrico. ¿Estamos bien ahí, Kerly? Vale, entonces, esa es una primera etapa. Con la lectura del ejercicio tú te das cuenta que el ejercicio se va a resolver con dilatación térmica. Pero hay que analizar qué tipo de dilatación va a hacer, si va a ser la lineal, la superficial o la volumétrica. Eso lo vamos a identificar en función de los datos. Vaya, el primer dato que me dan es que el centavo tiene un diámetro inicial de 1.9 centímetros. A una temperatura de 20 grados Celsius. Ahí nos están dando la temperatura inicial del cuerpo. Ahora bien, dicen que el coeficiente de expansión lineal es de 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin. Entonces hay que anotarlo. La dilatación, el coeficiente de dilatación lineal del zinc, en este caso el centavo, va a ser igual a 2.6 por 10 a la menos 5 menos Kelvin, o 1 sobre Kelvin. Estamos bien ahí, esos son los datos. Ahora bien, ¿qué me piden? El diámetro que tendría en un día caluroso, es decir, cuando la temperatura final sea de 48 grados Celsius y cuando la temperatura final sea de menos 53 grados Celsius. Aquí nos están dando 2 términos. Perdón, nos están pidiendo 2 incógnitas. Nos piden el diámetro final en 2 situaciones, cuando hace mucho calor y cuando hace frío. Vamos a hacer por etapas, pero analicemos qué tipo de dilatación es la que vamos a utilizar. ¿Sobre quién va a haber cambio? Sobre el diámetro. El diámetro sabemos que es una longitud, ¿verdad? Si dibujamos el centavo tiene esta forma, ¿verdad? Ahí, bonito, ¿verdad? Ahora bien, sobre la temperatura, nos están pidiendo cómo va a ser el cambio del diámetro del centavo por el efecto de la temperatura. Ahora bien, puede ser una dilatación lineal o superficial. Por la forma del centavo y por lo que nos están pidiendo, ¿en cuál de las dilataciones está intrínseco o está ahí el término diámetro? ¿En los cambios de la parte lineal o en la parte superficial o volumétrica? En la parte lineal, diría. Normalmente la parte lineal es en una longitud, en un cuerpo más que todo como de forma recta. Pero en el centavo, si tú lo analizas, el centavo cuando lo aplicas con calor, él se va a lograr expandir
la mayoría del todo, en la parte de la cara. Y normalmente en las cuestiones que son como circulares, siempre lo analizamos en términos de área. Entonces, en este ejercicio se nos va a facilitar más realizar o resolver con la dilatación superficial, donde la vamos a notar, no vamos a hacer con la parte de dilatación superficial. Cuando es con formas circulares, normalmente siempre es considerar la superficie. ¿Por qué? Porque la ecuación del área de un círculo, que normalmente es la parte que analizamos del centavo, donde está metido el diámetro, la parte circular, ahí va metido la cuestión del diámetro. Por eso es que se evalúa con dilatación superficial. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación de la dilatación superficial? ¿Se recuerda? Era un conjunto de ecuaciones así análogas que se anotaron. El cambio del área es igual a 2 veces la dilatación lineal por el área inicial por el cambio de temperatura. Esa es la ecuación para evaluar la dilatación de tipo superficial. Ahora bien, como el efecto lo vamos a analizar en la parte circular, sabemos que el área de un círculo es pi diámetro cuadrado sobre 4. Por eso es que me fui por la parte superficial, porque la ecuación del círculo, que normalmente es la parte superficial del centavo, lleva el término diámetro. Por eso nos vamos por esa área. Vamos entendiendo eso de cómo evaluar el ejercicio. ¿O tienen una duda ahí? De mi parte no. ¿Estamos bien? Sí. Vale. Entonces, como yo puedo conocer el área inicial del centavo cuando tiene una temperatura de 20 grados Celsius, porque me dijeron que el diámetro en esa condición es de 1.9 mil centímetros. Entonces, calculemos el área inicial. ¿Cuánto les daría el área inicial? Realicen ustedes el procedimiento. El diámetro elevado al cuadrado. Serían los 1.9 elevado al cuadrado por pi entre 4. ¿Cuánto les va a dar? Traten la manera de siempre tener un lápiz y una calculadora cerca para que vayan desarrollando los ejercicios y les queden ahí. Vale, lo vamos a ir haciendo. Vamos a definir a pi como 3.1416. No voy a usar todo el término. Multiplicado por el diámetro, que serían los 1.9000 centímetros, eso elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre 4. ¿Cuánto del área? Daría 2.8353 centímetros cuadrados. ¿Estamos bien ahí? Sí. Vale. Ahora ya tenemos el área inicial cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Chivo. Ahora nos piden determinar el diámetro que tendría en un día caluroso, es decir, cuando la temperatura final sea de 48 grados Celsius. ¿Puedo eliminar este término? Todo lo que hice en esta parte. Sí, licenciada. Vale. Sí. Vale. Vayan anotando ahí un poquito el procedimiento. Igual si tienen dudas pueden estar viendo el video. Vale. Vale, entonces sigamos analizando la ecuación. Ahorita hemos sacado unos cuantos datos. Ahora bien, tengo el área inicial, tengo las primeras consideraciones. Evaluemos la ecuación
en términos de área final, porque al final lo que necesito es calcular el diámetro final. Les mencionaba que la ecuación para la dilatación superficial de delta A es igual a 2 veces alfa por A sub 0 por delta T. Les mencionaba, yo necesito el área final porque en el área final está el diámetro final, que es el que me están pidiendo en esta parte. Entonces, ¿qué es delta A? Delta A es un cambio, es el cambio del área, siempre es lo final menos lo inicial. Entonces el delta A sería A final menos A sub 0, que es A inicial, es igual a 2 alfa A sub 0 delta T. ¿Estamos bien ahí? Ahorita vamos a hacer un pequeño despeje. Yo quiero, al final, este término está sumando, va a pasar, perdón, está restando, va a pasar a sumar al otro lado. A final va a ser igual a 2 veces alfa A sub 0 delta T más A inicial. Aquí es A inicial. Estamos bien con el despeje, ¿verdad? De ahí puedo sacar términos comunes. Factor común, ¿verdad? A final va a ser igual a... ¿Cuál es el factor común aquí? Área inicial. Área inicial, factor común de 2 alfa delta T más 1. Vale, entonces ahí voy a dejar la ecuación y después vamos a ir resolviendo por los diámetros finales. Esta ecuación es la que me va a servir para los dos casos, para el día caluroso tenemos que la temperatura inicial siempre son los 20 grados Celsius, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer acá en este caso? La temperatura final nos dice que ese centavo a 20 grados Celsius tiene un diámetro inicial de tanto, o tiene un área inicial que ya la calculamos, ¿verdad? ¿Cuál era el área inicial? Esa no va a cambiar, esa va a ser una constante. Dijimos que es igual a 2.8353 centímetros cuadrados, ¿verdad? Quedamos así, ¿verdad? Entonces, el centavo a 20 grados Celsius siempre tiene esta área, pero por el efecto de la temperatura cambia a un área final. Esa es nuestra incógnita ahorita. Entonces, hay que ver el cambio de temperatura. La temperatura en el día caluroso, sus máximos son 48 grados Celsius. Entonces, yo aquí puedo conocer el delta T. El delta T también es un cambio, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Serían los 48 grados Celsius menos los 20 grados Celsius. El delta T entonces va a ser igual a 28 grados Celsius. ¿Estamos bien? Esa es la variación de temperatura que va a sentir el centavo de haber pasado de 20 grados Celsius, es decir, a su condición inicial, a ser afectada por una temperatura máxima de 48 grados Celsius. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale, entonces, calculemos entonces el área final en el caso del día caluroso. El área final va a ser igual al área inicial, que son los 2.8353 centímetros cuadrados, factor D. Uno sería 2 multiplicado por la expansión lineal. Pero en este caso, ¿qué pasa con la expansión lineal? Podemos operarla.
¿verdad? Creo, licenciado. Vaya, ahorita voy ahorita sustituyendo datos. Si se fija, ya puse que A final es igual a la A sub 0, factor de 2 alfa delta T más 1. Entonces, la cuestión con el alfa lo puedo operar. Según el dato que tenemos nosotros ahí, es de 2.6 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1. Y yo tengo la temperatura en grados Celsius. ¿Puedo operar? Habría que cambiarlo entonces. Fíjate que en esta cuestión de dilatación, si ustedes se van a otra tabla y lo buscan en grados Celsius, siempre es el mismo término. Solamente ahí hacen como un análisis de lo de la parte de Kelvin y siempre el zinc queda como 2.6 por 10 a la menos 5 grados Celsius, Celsius a la menos 1. Si ustedes observan, les voy a compartir ahorita una tabla ahí en WhatsApp, no sé si lo pueden ver ahí en WhatsApp ahorita. Ahí aparece los términos de dilatación térmica. En este caso está en Celsius a la menos 1 y es el mismo término para el caso del zinc. Esa es una peculiaridad en la cuestión de Celsius y Kelvin. No cambió nada. No, entonces la ventaja que tenemos es que podemos conseguir un dato en los términos que tenemos o hacer la conversión y al final les va a dar lo mismo. Entonces aquí nos vamos a evitar ese pasito y vamos a poner que el término del coeficiente de expansión lineal es el mismo, solamente que lo vamos a poner en términos de grados Celsius. Por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1. ¿Verdad? Multiplicado eso por los 28 grados Celsius. Más 1. Si hacen ustedes toda esa operación, ¿tienen calculadora ahí? ¿Tienen calculadora? Hola. 2.84 me salió, no sé si está bien el dato. ¿Está bien? ¿Puedo borrarlo entonces? 2.8394 me sale a mí, aproximando a 2. Pero mejor si gustan, como estamos iniciando aquí, nos estamos manteniendo con 5 cifras significativas, mantengámonos con la cifra significativa, ¿verdad? Si se fijan, es un poquito, perdón, escuchen esto, se me había olvidado, es un dato importante. Como estamos hablando de dilatación, los cambios en realidad son bien pequeños, entonces aquí sí hay que utilizar la mayor cantidad de decimales. Así que me voy a quedar con la respuesta que dijo el último compañero, 2.8394, porque si lo vamos
aproximando, no vamos a ver en realidad la dilatación. Ojo con eso, en este tema de dilatación térmica, eviten redondear. Utilicen por mínimo 5 decimales. 4 decimales, perdón, por mínimo 4 decimales. ¿Estamos bien? Vale, entonces voy a anotar el dato de área final que obtuvimos. Área final nos da entonces 2.8394 centímetros cuadrados. ¿Estamos bien? Ahora bien, esa no es nuestra duda. Nuestra duda o incógnita es el diámetro que tendría en el día caluroso. Pero sabemos que la ecuación de área es pi diámetro cuadrado sobre 4. En este caso va a ser área final, va a ser igual a pi diámetro final al cuadrado sobre 4. Entonces ahí hacemos, ya saben, ¿verdad? El despeje, la aplicación para eliminar el cuadrado, aplicamos raíz en ambos términos y nos queda entonces que el diámetro final va a ser igual a la raíz de 4 veces el área final dividido entre pi. Así nos queda, ¿verdad? El despeje final. Hola. Vale. Entonces hoy hagan el proceso y me dicen cuánto les da el diámetro final para el caso del día caluroso. Siempre me dejan 4 decimales. Sería raíz de 4 por los 2.8394 centímetros cuadrados entre los 3.1416. Diámetro final. 1.8076 me salió a mí. Igual Que aplicaron todo el pi. Perdón, creo que me faltó. No, yo creo que sí la puse la raíz, pero sí. Pero aplicaron 3.1416 o pi. 3.1416 puse yo. Le dieron 4 por... Es que aquí no tengo la calculadora. Sí, me sigue saliendo, poniendo 3.1416, me sigue saliendo 1.8076. Vaya, 1.8076. Vamos a ver centímetros cuadrados. A mí me había dado otra cuestión, pero voy a revisar. Como lo hice con otras cuestiones. La calculadora, ¿dónde está? Híjole. Me van a permitir 4 por 2.8394 igual entre 3.1416 igual, y ahí le explico raíz o resultado. Ay, no me acuerdo. Permítanme. Vaya, aplicaron 4 por 2.8394 entre 3.1416 igual y después la raíz, ¿verdad? Algunas veces la calculadora no separa. Lo que les mencionaba al inicio de la clase, si me pueden ir participando, porque yo no puedo ahorita, como tengo compartida la pantalla, no puedo ver los mensajes que me van diciendo. No tengan inconveniente ni pena en hablarme, o si tienen dudas, en detenerme. Vale, entonces la respuesta es 1.8076. Cuando yo coloco primero la raíz, pongo 4 por 2.8394, o sea,
haciendo una operación de una sola vez, Ujú. me dio 8076, como lo mencioné yo. No. Cuando pongo 4 por 2.8394, eso lo Igual. 1416, y eso me sale 3.6152. A eso le saco la raíz, ahí me sale 1.9013. Va, ahí está. Esa es mi respuesta. Eso es otra cuestión que tienen que ustedes hacer. Las calculadoras, si ustedes no van metiéndole los paréntesis para que la calculadora, ustedes saben que vienen con puros logaritmos, ¿verdad? Entonces, los paréntesis, ustedes saben en la parte matemática que es lo primero que se evalúa, lo que está en paréntesis, y ya después viene el orden de las operaciones. Entonces, si ustedes lo ponen de un solo en la calculadora, les va a tirar otro dato. Ustedes vayan paso por paso. Yo se lo doy como un consejo porque eso siempre pasa. Las calculadoras algunas veces no aplican de alguna manera el orden de las operaciones de distinta manera a lo que uno lo necesita. Entonces, yo les aconsejo que lo vayan haciendo paso por paso. Primero la parte interna de la raíz. 4 por 2.9394 le dan igual a ese resultado, lo dividen, le dan igual y después a la respuesta le aplican raíz. Entonces le va a dar 1.9014 centímetros. Vuélvanlo a hacer y me responden ahí. Ahora sí me salió 1.9014. Entonces, ese consejo que les estoy diciendo yo ahorita, háganlo siempre. Nunca en la calculadora, a menos que apliques los pareos para que ella vaya identificando qué operación necesitas que haga con cuál, lo pueden escribir de un solo, pero si no, mejor háganlo para mí, ¿verdad? Yo siempre, aunque es más trabajo, yo siempre lo hago de esa manera, porque da esos errores. No sé cómo es el logaritmo interno de la calculadora, que algunas veces no varían por la ubicación del orden de la operación. Entonces la respuesta correcta es esta. Aplicando el orden de multiplicación primero, después división y después raíz. Estamos bien entonces en la parte del procedimiento, ¿cómo es? Eso es en el día caluroso. ¿Cómo sería entonces el cambio del diámetro en la noche fría? ¿Qué creen que van a hacer? Vamos a volver a hacer todo el procedimiento de manera similar, solamente que ahora el cambio de temperatura va a ser distinto, porque ahora no va a sufrir una dilatación, sino que va a sufrir una contractura, se va a hacer más sólido, se van a unir más las partículas porque la temperatura final ahora va a ser menos 53 grados Celsius. ¿Estamos bien ahí? Entonces, sabemos que siempre vamos a considerar que el centavo, siempre consideren que el centavo, la cuestión inicial, ay, perdón. No sé qué dice. Ay. El centavo, siempre la cuestión inicial es que a 20 grados Celsius está a 1.9 centímetros de diámetro. Ya cuando hay un cambio de temperatura, entonces es o se dilata o se comprime. En este caso, cuando las temperaturas son mínimas o bajo cero, todo se contrae. Entonces aquí lo que va a suceder es que el área final va a ser mucho más pequeña que el área inicial. Veámoslo. Vaya, siempre la temperatura inicial va a ser 20 grados Celsius. La temperatura final hemos dicho que es menos 53 grados Celsius. El área inicial siempre del centavo van a ser los... ¿Cuánto era? Vamos a ver el área inicial. Siempre los... ¿Dónde tengo el dato? 2.8353, ¿verdad? Entonces, calcúlenme el delta T. ¿Cómo quedaría el delta T? Recuerden que siempre es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto daría el delta T? Menos 53 grados Celsius
menos 20 grados Celsius, ¿cuánto les da el delta T? Menos 73 grados. ¿Verdad? Vaya, vamos a hacerlo aquí al signo, lo de la suma de signos, ¿verdad? Los dos son signos negativos, se pone el signo en común y se suman los términos. Vale. Entonces ya tenemos un delta T totalmente distinto al anterior. Hoy, como hemos dicho, vamos a utilizar la ecuación que dice área final es igual a área inicial factor de 2 alfa delta T más 1. Calcúlenme el área final. Siempre serían los 2.8353 centímetros cuadrados, factor de 2 veces el alfa, que es siempre 2.6 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Celsius o grado Kelvin, multiplicado por el delta T, que son los menos 73 grados Celsius, más 1, ¿verdad? Entonces el grado Celsius me cancela con el grado Celsius y me da un número sin dimensiones y por eso quedan centímetros cuadrados. ¿Cuánto les da el área final en este caso? Vayamos realizándolo, vamos a ver. En este caso sí lo voy a hacer completo. 2.835 centímetros cuadrados, factor de menos 73 por 2 por 2.6 por 10 a la menos 5. Y aquí es otra cosa que quiero que aprendan a hacer en la calculadora. Lástima que no estamos presencial. Normalmente hay personas que aplican el exponente, la cosita triangular y ponen el elevado, ¿verdad? En la calculadora hay unas teclas especiales para las potencias de 10. No sé si ahí ustedes ven una que dice EXP. Sí. Esa es la potencia de 10. Y no me van a poner el menos de la resta, me van a poner el negativo que está entre paréntesis. Entonces, operemos. Me van a poner 2.6. EXP, el negativo entre paréntesis, 5. Multiplicado por 2, multiplicado por el negativo de que va en las cositas, en los paréntesis, 73 más 1. ¿Cuánto le da todo ese término? $2.8457. Ya con, no. Vaya, 2.6 exponente a la menos 5 por 2 por el 73. ¿Cuánto te da? Tiene que dar negativo. ¿Solo 73 o menos 73, Lick? Es menos, el signo siempre va. Menos. Aquí está, ¿verdad? Pero es multiplicado, recuerda. Mira aquí el término. Ese sería menos 3.796 por 10 exponente a la menos. Exponente a la menos 3 más 1. 0.9962. Exacto. Vale. Entonces en la final, ¿cuánto les da? $2.8243. Bueno, 43 te da. sí. Bueno, entonces lo voy a cambiar aquí. Creo que me salió así porque incluí las últimas 2 milésimas. Solo le di el resultado que me tiró la calculadora y a ese le di con eso hice la multiplicación. Me imagino que ahí fue la conclusión. La cantidad de decimales, sí, es lo que te digo, que hay siempre en la cuestión de física hay que limitar desde el inicio con cuántos decimales hay que trabajar porque las respuestas van a variar. Siempre van a variar porque cada quien considera, yo voy a usar todos los decimales, no, a mí me gusta redondear. Entonces, yo me limité a siempre ubicar 4 decimales. Entonces, por eso a mí mi respuesta me da 2.8245.
a mí. Pero ustedes pueden ir haciéndolo en base a sus cálculos, limitándola. Pero entienden, les voy enseñando así esos truquitos de las calculadoras porque suele suceder. Yo me he enfrentado en muchos casos que a nivel universitario todavía utilizan el por que está ahí en la calculadora, y después me ponen el 10, de ahí la plequita y el 5. Es una cosita rectangular que está así. ¿No han visto, verdad? Hay muchos que hacen eso, pero en la calculadora está la tecla especial EXP, que es la potencia de 10. El negativo que siempre van a utilizar cuando sean negativos de las potencias es ese negativo que está en paréntesis. Son cositas que hay que ir ya cambiándole el chip, ¿verdad? Entonces, regresemos al ejercicio. Ya tengo el área final. Para el caso cuando la temperatura, el cambio que surgió es unos 73 grados Celsius. Pero la pregunta siempre es, ¿qué diámetro va a tener? Calculémoslo. Recordemos que el área es pi diámetro cuadrado sobre 4 en la parte de la superficie, porque eso estamos analizando. Entonces, A final va a ser igual a pi diámetro final al cuadrado sobre 4. Siempre el mismo despeje, que al final el diámetro final va a ser igual a la raíz de 4 por el A final entre pi, ¿verdad? Ahí ustedes lo calculan y me dicen cuánto les da el diámetro final. $1.8997. ¿A todos les da eso? En el caso de ustedes, las voces son las que me estoy aprendiendo. El que acaba de hablar es regalado, ¿verdad? No, soy José Hernández. Ah, usted es José Hernández. El otro que habló entonces es regalado. Sí. Me regalaron. Regalado. Me regalaron Tobar, pues, no te gusta regalar. Tobar. Vale. Hablen todos. Quiero ir identificando las voces, porque lamentablemente no los puedo ver. Tobar, habla ahí, quiero escuchar tu voz. Soy yo, licenciada. También me dio 1.89. 1.89 y los otros dos decimales. 1.8996. Aproximado con el otro 97, me imagino. Así es. Vaya, igual que Hernández. Hernández, tu voz, quiero escucharla otra vez. Así es, licenciada. Eso da. Vaya. Kerly es la chica que está ahí con nosotros. Yolanda pidió permiso. Vale. Las voces de ella sí las manejo un poquito más. Las de ustedes las confundo. Vale, entonces no sé si tienen alguna duda de cómo se metió este ejercicio. ¿Cómo es que lo hago con este tema? No sé si tienen ahí alguna duda. Me interesa que vayamos resolviendo esas cuestiones. ¿Estamos bien entonces? Vamos a ver cómo van mejorando. Aquí está otro ejercicio. Nuevamente mi técnica es la siguiente. Siempre lean el ejercicio cuantas veces sean necesarias. Vayamos identificando los datos que nos va presentando el ejercicio. Y en base a esos datos, ustedes van identificando el tema. Ahora bien, algunas veces los ejercicios tienen el pequeño detalle de no decirnos así de manera directa qué variable es, como el calor es igual a tanto, o el flujo de calor es tanto, sino que te dicen, el cambio es en tantos joules sobre segundos. Con las unidades de medida, ustedes tienen que identificar qué variable es.
En física se da mucho eso. Después, la otra forma de poder darle al ejercicio es leer, 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 identificar los datos y posterior a eso, saber con qué tema voy a resolverlo para sacar el cuerpo de ecuaciones y decir, ah, no, esta ecuación no me sirve porque no tengo tal variable. Algunas veces en física utilizamos dos ecuaciones para resolver una incógnita. Hacemos como un simultáneo de algo. Y algunas ocasiones tenemos que saber de otros temas de las otras físicas. Esa es la cuestión en física, que todo como que se amarra un poquito. Vamos a ver si podemos ir aprendiendo, desarrollando esa técnica. Vale, dice el ejercicio. Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café, colocando una resistencia eléctrica de inmersión de 200 watts en 0.320 kilogramos de agua. ¿Cuánto calor debo de agregar al agua para cambiar su temperatura de 20 grados a 80 grados Celsius? ¿Cuánto tiempo requiere ese proceso de elevar la temperatura de 20 a 80? Y nos dice, supongamos que toda la potencia se invierte en calentar el agua. ¿Qué datos nos están dando? Vaya, ahí lo bonito es que nos están dando la potencia, watts, pero ¿qué es la potencia? En física 2 tuvieron que haberlo visto. La potencia es la rapidez con que un cuerpo realiza trabajo. El trabajo es la capacidad que un cuerpo tiene de a partir de una fuerza desplazar un cuerpo. Entonces, no, tenemos que ir hasta física 2. Matemáticamente, ya hablando matemáticamente, la potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Por eso es que ahí aparecen los famosos joules sobre segundos, que ese es el watt. Vale. Ah, pero trabajo es energía también, porque la energía es la capacidad de un cuerpo en realizar trabajo. Entonces también la potencia es igual a energía sobre tiempo. El calor es un tipo de energía. Entonces ahí derivo, de esa ecuación derivo, que también cuando hablo de potencia, ahí también voy metiendo lo que es el calor. Por eso les digo, hay que saber de los otros temas. ¿Estamos bien ahí? Entonces, nos dan la potencia. Nos dicen que tengo una cocinita, que es una resistencia eléctrica, donde esa cocinita aplica 200 watts para poder calentar la cantidad de agua. Nos dicen kilogramos, que los kilogramos, unidad de qué magnitud física es. Física 1 o física básica. Ajá, kilogramos de masa. 0.320 kilogramos. Ahora nos piden cuánto calor. De la parte teórica, yo sé que calor se identifica con la Q. Si ustedes observan, aquí dice ya el análisis de la ecuación. Por ahí va la cuestión. Y me dicen que hay un cambio de temperatura. Aquí de manera intrínseca nos dicen, hay que elevar el agua de 20 a 80, eso es un cambio de temperatura. ¿Quién es la temperatura final? ¿Quién es la temperatura inicial? Aquí nos dice elevar, entonces pasa de 20 hacia 80. Entonces la final es 80, la inicial es 20. ¿Cuánto es el delta T? 80 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces el delta T es igual a 60. Vamos ahí, ¿entienden cómo identifico los datos? Solo con algunas unidades de medida, con la nomenclatura que tiene en el tema. ¿Vamos bien? Hola. Sí, licenciada. Vamos bien, vaya. Vaya.
Ahorita solo he puesto los datos y puse una pequeña ecuación que me va a servir en algún momento. La ecuación que voy a utilizar en algún momento va a ser igual a P Q sobre T. Esta ecuación, si ustedes observan, no está en la parte teórica que se les dio. ¿Por qué? Porque esto es de física 2. La potencia es la rapidez con que un cuerpo realiza trabajo, pero el trabajo también es energía, y un tipo de energía es el calor, entonces de ahí derivo que P es igual a Q sobre T. Aunque también esto en potencia, en mecanismo de transferencia de calor, en la parte de radiación, aparece P igual a, que va en watts, entonces también por ahí va el término. Ahora bien, lo que me están pidiendo es el calor. ¿Cuánto calor debe agregarse al agua para elevarla de 20 a 80? Recuerden que hay dos ecuaciones para calcular el calor. Q es igual a mc delta T y Q es igual a ml. ¿Se recuerdan de eso de la clase? O no sé si los que no pudieron estar en la clase se recuerdan de esas dos ecuacioncitas. ¿Cuándo voy a utilizar la primera y cuándo voy a utilizar la segunda? Ahí les dije en la clase algo muy especial. La primera ecuación que dice Q es igual a mc delta T es el calor que se aplica o que se desprende de un cuerpo cuando hay solo un cambio de temperatura por el término delta T. Pero el otro calor lo utilizamos cuando hay un cambio de fase. En este caso, ¿hay un cambio de fase? No, solamente se aplicó calor para cambiar, para subir el agua de 20 a 80. Entonces, con esta ecuación primerita es que vamos a resolver. Entonces, voy a utilizar Q es igual a mc delta T. Vaya. Conozco el cambio de temperatura que sufrió el agua, conozco la masa de agua, conozco C. Yo me voy a una tablita de un libro de física que donde yo sé que la C, ¿qué significaba? El calor específico del agua. Es una constante que en los libros está y yo sé que el calor específico del agua es 1 kilocaloría física sobre kilogramos grados Celsius. Este ya es un valor constante que yo manejo. Entonces, yo puedo resolver la parte del literal A, cuánto calor debe agregarse al agua para elevar su temperatura de 20 a 80. Ya lo puedo hacer porque ya conozco la masa, conozco el delta T y conozco el C. ¿Estamos bien ahí? Sí. Pero, ¿entendieron cómo voy abordando el tema? A mí lo que me interesa, porque yo puedo ir haciéndolo, a mí lo que me interesa es que ustedes observen cómo es que saco, con esta ecuación lo voy a resolver. Ya después la sustitución de datos es sencilla, pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan qué tema voy a evaluar. Estoy en el término de calor, con qué ecuación hay dos ecuaciones de calor, la mc delta T es cuando es el calor para cambios de temperatura y el QML es para cuando hay cambios de fase. Entonces, como aquí es un cambio de temperatura sobre una masa de agua, utilizo la primera ecuación. Vale. Entonces, vamos a darle aquí y voy a borrar aquí. Entonces, vamos a resolver el literal A, que me piden determinar el calor. mc delta T. En este caso, masa de agua, capacidad calorífica del agua y el cambio de temperatura que sufre el agua. Entonces, Q es igual a M, que serían los 0.320 kilogramos, multiplicado por los 1 kilocalorías, kilogramos grados Celsius, multiplicado por el delta T, quizás lo voy a borrar aquí. Voy a borrar esto para que no corte. Multiplicado por
El delta T que había dicho que era 60 grados Celsius. Ahora bien, ustedes en un libro pueden encontrar un gramo, una caloría física sobre gramo grados Celsius, un kilojoule sobre Kelvin grados, kilogramos Kelvin. Dependiendo de las unidades de medidas que estén relacionadas en la ecuación, ustedes así van a tener que ir a hacer conversiones o seleccionar la que más les convenga. Por eso yo utilicé que el C es igual a 1 kilocaloría física sobre kilogramos grados Celsius. ¿Por qué? Porque la masa la tengo en kilogramos y la temperatura la tengo en Celsius. Si ustedes observan, elimino los kilogramos y elimino los grados Celsius y me da calor igual a kilocalorías, que es una de las unidades físicas, unidades de medida de la calor. Pueden ser calorías físicas, pueden ser en joules, pueden ser calorías alimenticias, etcétera, etcétera, etcétera. BTU. En este caso lo voy a dejar en términos de calorías físicas porque es lo que obtengo de hacer la multiplicación. ¿Cuánto nos da el resultado? En kilocalorías. 19.2 me dio a mí. Va, 19.2 da. Ahora bien, convirtamos las kilocalorías a joules, porque si tú observas en la parte de potencia, donde está el término de tiempo, necesito el término del trabajo, energía, y en este caso en calor, en joules, para poder abarcar el término de watts que yo tengo en el ejercicio. No sé si entienden esa parte. La respuesta pudieran llegar hasta acá y está buena. Viene el literal B y me dice ¿cuánto tiempo se requiere? Significa que de la ecuación que yo tengo que P es igual a calor sobre tiempo, de esta ecuación ustedes tienen potencia y ya conocen calor y me están pidiendo tiempo. ¿Cómo les quedaría el despeje? Tiempo va a ser igual a calor sobre potencia. Pero yo no voy a poder operar porque la potencia la tengo en watts, que son joules sobre segundos, y el calor lo tengo en kilocalorías. No, yo tengo que hacer esta conversión para poder eliminar términos y obtener los segundos del tiempo. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, va. Entonces, voy a borrar, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Vale, voy a anotar los datos para resolver el literal B. Ahí ustedes me van a disculpar por la letra porque lo estoy haciendo con mi dedo. No he podido conseguir un lápiz óptico. Vale, nuevamente. Tengo aquí que la potencia que se aplicó para generar ese calor de 200 watts, el calor que se necesita para elevar de 20 a 80 grados Celsius el agua fue de 19.2 kilocalorías físicas. Nos piden determinar el tiempo que se requiere para hacer este proceso. Ahora bien, les mencionaba, según las variables que están relacionadas ahí, yo me tengo que ir hasta física 2, donde observo que la potencia es la rapidez con que se realiza trabajo. Que esa es la ecuación matemática. Pero la energía es la capacidad que tienen los cuerpos en realizar ciertos tipos de trabajo. Energía sobre tiempo. Y un tipo de energía es el calor. Entonces, de ahí deriva la ecuación que la potencia es igual a Q sobre T. ¿Estamos bien? Entonces, de ahí yo observo que tengo la potencia, tengo el calor y lo que me están pidiendo es el tiempo. Por eso es que tuve que recordarme de la ecuación en base a las variables que tengo en el ejercicio. Vengo yo y hago el despeje. T es igual a Q sobre P. Ahora vengo y ataco las unidades de medida. Los watts dijimos que son joules sobre segundo.
Entonces, si ustedes observan, yo no puedo eliminar los joules, que son unidades de energía, con las kilocalorías, porque no refieren a que son energías, pero no están en el mismo sistema de unidades de medida. Entonces, tenemos que hacer la conversión de este término. Vamos a hacer lo siguiente. Q es igual a 19.2 kilocalorías. Cuando se quiere hacer una conversión, yo siempre lo hago de esta manera. Pongo el término por y la horizontal que me dice o va a ser multiplicación o va a ser división. Ahora bien, en el tema de calor hay un factor de conversión que dice que una kilocaloría física es igual a 4.186 joules. Eso ya está en la parte teórica. Este factor de conversión, ahí ustedes tienen que irlo usando. Entonces, como yo quiero eliminar kilocalorías y convertir a joules, siempre ubico el término a cancelar como un denominador. Entonces pongo del factor de conversión, pongo lo que quiero cancelar abajo para que se elimine mediante división, y lo que voy a convertir en la otra parte de la relación lo pongo arriba. Entonces se me van a eliminar las kilocalorías y me obtengo los joules. Entonces el calor en joules es, ¿cuánto les da? Tendría que darle 80.371.2 joules. ¿Les dio eso? Sí. Vale. Ahora ya tengo las unidades como deben de ser, entonces vengo y aplico esta ecuación. El tiempo necesario que se requiere para hacer este proceso va a ser igual a el calor, que son los 80.371.2 joules, entre la potencia, que son los 200 joules sobre segundo. ¿Cuánto les da? $401.856. ¿Qué cosa? Hagamos el análisis dimensional. Joules entre joules sobre segundo. Con extremos, internos con internos, me queda joules sobre segundo sobre joules. Se me cancelan los joules y me quedan segundos. ¿Estamos bien? Ahora bien, 401 segundos, yo no, mejor me quedo a convertirlo a minutos y hagamos la conversión, ¿verdad? Un minuto tiene 60 segundos, entonces el tiempo que tarda al final son 6.976 es la cosa. Voy a borrar. 6.976 minutos. Ahí pueden decirlo hasta con. Después podemos convertir los minutos a segundos y decirlo, pero lo vamos a dejar ahí. Se requieren de 6.976 minutos para calentar de 20 a 80 grados Celsius en una cocina de resistencia eléctrica que nos brinda 200 watts. Así se resuelve este ejercicio. Ahí le voy a dar tiempito que lo copien. Y si tienen una duda, me indican. Permítanme un momento. ¿Vamos bien? ¿No tienen dudas? Todo bien. Vale, estamos claros, pero lo que me interesa es que entiendan cómo vamos a ir como identificando los temas y las ecuaciones. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Los otros compañeros, alguna duda? Todo bien, licenciada. Vale, sí, sí. Vale, entonces pasen, ¿ya copiaron? ¿Puedo pasar al otro ejercicio?
Hola, ¿puedo pasar al otro ejercicio? Sí, licenciada. Vale, espero que todos sí. Sigamos. Veamos ese otro ejercicio. Dice, una pieza metálica de 6 kilogramos de cobre sólido a una temperatura inicial T, no dice cuánto, se coloca con 2 kilogramos de hielo que se encuentra inicialmente a menos 20 grados Celsius. El hielo está en un contenedor aislado. Ojo con esa parte ahí. El hielo está en un contenedor aislado de masa despreciable, no se intercambia calor con el entorno. Después de que se alcanza el equilibrio térmico, hay 1.20 kilogramos de hielo y 0.80 kilogramos de agua líquida. ¿Cuál era la temperatura inicial de la pieza de cobre? Según lo que ustedes leen ahí, ¿qué es lo que está sucediendo en esa parte? Nuevamente, teníamos una pieza metálica a una temperatura inicial. Después esta se puso hielo que estaba a otra temperatura. El hielo dicen que está en un contenedor aislado de masa despreciable, no intercambia calor por el entorno, solamente con la pieza metálica. Ambos sistemas alcanzan el equilibrio térmico y lo que sucede es que ahora hay una cantidad de hielo menor a la inicial, hoy dicen que es de 1.20, y hay una cantidad de agua líquida. ¿Por qué creen que sucedió eso, de que disminuyó el hielo? ¿Qué creen que es ese tema o qué es lo que está sucediendo en este sistema? Ajá, hola, hola. Vaya, si ustedes observan en este sistema, hay hielo y una pieza metálica a distintas temperaturas. Se ponen dentro de un contenedor que se llama calorímetro. En este caso, un contenedor aislado es un calorímetro. Si existe un equilibrio térmico, significa que en determinado tiempo ambos sistemas, aunque estaban a temperaturas distintas, por estar en contacto térmico, van a intercambiar calor, porque hay una diferencia de temperatura. Teóricamente, el metal estaba a una temperatura y el hielo estaba a menos 20, entonces va a llegar un punto en que ambas se van a equilibrar y ya no va a haber intercambio de calor, pero mientras haya una diferencia de temperatura, hay un intercambio de calor. Ahora bien, aquí lo que ha sucedido es que primero el elemento era hielo con pieza metálica. Después del tiempo, por el intercambio de calor, se derrite parte del hielo y hay una formación de agua. Acá hay un intercambio de energía de tipo calorífico. El tema que habla de intercambio de energía o intercambio de calor es el famoso calorimetría, donde decía que el calor ganado era igual a menos el calor perdido. Entonces, este ejercicio es de calorimetría. Y la ecuación solo es esta. Pero acá, lo bonito de este tema es que aquí hay que, como estamos siempre dentro de calor, recordemos, calor es igual a MC delta T o calor es igual a ML, donde este calor habla sobre la ganancia o pérdida de calor por un intercambio de energía, de temperatura, por un cambio de temperatura, mientras que este otro calor habla sobre el calor que debe de ganarse o aplicarse o desprenderse de
de un material para cambiar de fase, ya sea de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso convertirse a líquido o a sólido. Entonces, cuando vamos de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, se debe de aplicar calor, pero cuando quiero pasar de gaseoso a líquido y de líquido a sólido, tenemos que extraer calor. Entonces, el término L que aparece en este Q se llama calor latente, que dependiendo del cambio de fase, así va a ser su valor. Entonces, en esta situación, se va a dar que vamos a aplicar los dos tipos de calor, pero ¿cuándo es cuándo? Vamos a ver. Primero que nada, hay que identificar quién gana calor y quién pierde calor. De la lectura se debe de hacer. ¿Quién creen que gana calor? La pieza metálica. Ojo con eso, ojo con eso. Recordad, la pieza metálica dice que... Perdón. El hielo gana calor y la pieza metálica gana... Pierde calor. Exacto. Pierde calor. Así va a ser. Porque normalmente el que gana calor es el que está a una temperatura más baja y el que pierde calor es el que está a una temperatura más alta. Recordemos que el calor viaja del cuerpo caliente hacia el frío. Entonces, el caliente pierde calor y el frío gana calor. Ojo desde ahí. Por eso es que es importante manejar la teoría. Entonces, ya el compañero nos dijo, ¿quién gana calor? El hielo. ¿Quién pierde calor? El metal. Ahora bien, ¿qué sucede con el hielo? Aparte, ¿qué sucede con el hielo? Si ustedes observan, el hielo inicialmente tenía 2 kilogramos, pero después de que hubo el intercambio de calor, el hielo pasó a ser 1.2 kilogramos y se convirtió una parte de ello en agua. Entonces, ¿aquí qué sucedió con el hielo? Hay un cambio de estado. Exacto. Entonces, el hielo, vamos a tener que utilizar las dos cuestiones. ¿Por qué? Entiendan esto. Primero, para que el hielo pueda llegar al punto de convertirse en líquido, tiene que aplicarse un calor para pasar de la temperatura de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius, que es el límite entre sólido y líquido. Y después, para que haya el cambio de calor, el cambio de estado, se aplica un calor de tipo para el cambio de fase. ¿Verdad? Entonces, en el término de quien gana calor, vamos a poner masa de hielo. Perdón, lo voy a poner como Q. Sería Q del hielo. No, mejor así se nos vamos a confundir. Pero no sé si me entienden en esta parte del calor ganado. Quien gana calor es el hielo. Pero el hielo sufre, aparte, un cambio de temperatura para pasarlo de menos 20 a 0. No sé si me entienden. Eso es lo que algunas veces cuesta. Recordemos que para que el hielo que esté en sólido pase a agua, tiene que suceder lo siguiente. De menos 20, que es como un punto, la parte sólida del hielo tiene que llegar hasta 0 grados Celsius. Porque el 0 es el límite entre la parte sólida y líquida. Entonces, de menos 20 a 0 hay un cambio, hay un calor en términos de ms delta T. Y para convertir el hielo en agua, aplicamos un calor en función del calor latente. ¿Estamos bien? Y el calor perdido va a ser el de la pieza metálica. Entonces, como el calor ganado por el hielo va a ser, aquí calor ganado por el hielo es igual al menos calor perdido del metal. Así lo vamos a poner para identificar. Pero la cuestión del hielo es la que les explico. El hielo tiene que pasar de menos 20 grados Celsius a hasta 0 grados Celsius y después aplicar un calor oculto
para que pase de sólido al líquido. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que aquí aparecen dos tipos de calor. En términos de MC delta T, M del hielo por el C del hielo por el delta T que sufre el hielo, más el calor latente que sería la masa de agua por el L. ¿Qué tipo de calor latente va a ser? De sólido a líquido, ¿cómo se llama el calor latente? Se llama difusión. Ahí hay que irnos al tema de calor latente, de cuando pasa de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseosa se llama evaporación, si es de gaseoso a líquido se llama licuefacción y si pasamos de gaseoso a sólido se llama solidificación. Entonces hay que aprendernos eso. Va a ser igual a menos, en el metal, el tipo de calor va a ser un MC delta T, porque el metal siempre va a ser un sólido, a menos que lleguemos a fundirlo, ¿verdad? Entonces aquí sería la masa de metal por el C de metal, que en este caso nos dice que es, vamos a ver, una pieza de cobre, entonces tenemos que buscar la capacidad calorífica del cobre por el delta T que él sufre. ¿Estamos bien con esta ecuación? Si guardan silencio es porque no entienden. La verdad, no. No. ¿Me puede explicar esa ecuación? Vaya. Aquí caes bien cómo es esto. Identificaste quién ganó y quién perdió, ¿verdad? Sí, hasta ahí sí. Esta ecuación de M del hielo, C del hielo, delta T del hielo, es porque les estaba explicando que el hielo tiene estas dos características. El hielo, como estaba de sólido, de menos 20 a 0, es un calor de MC delta T, porque tenemos que llevarlo desde menos 20 hasta 0 para después aplicar un calor oculto, un ML, para cambiarlo de sólido a líquido. ¿Eso lo entendés? Esas dos etapas que le aplicamos al hielo. Sí, hasta ahí sí. Entonces, lo que hice yo, primero esta ecuación, porque tengo que cambiarlo de menos 20 a 0. Y después esta otra ecuación, porque tengo que pasarlo de sólido a líquido. Pero aquí le he puesto otros términos. Si te fijas, en esta ecuación, no sé si pueden ver la flechita. Ah, no, espera. Láser, ahí está. En esta ecuación de acá, si te fijas, este término que estoy ahorita marcando es en función de esta ecuación, porque estoy considerando esta parte, de pasar de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius el hielo, ¿verdad? Ya después, esta ecuación de ML es porque estoy aplicando el calor oculto para que pase de sólido a líquido, pero el que pasa de sólido a líquido ya es la parte de masa de agua. Por eso le pongo M de agua, porque es este valor que nos dan acá, por el LF, que aquí sería un calor oculto o calor latente de tipo fusión, porque pasa de sólido a líquido. Entonces aquí considero el cambio de temperatura del hielo de menos 20 a 0, y aquí evalúo ya el cambio de sólido a líquido. Ajá. Y acá en el menos QP de metal, solo el que pierde es el metal. Entonces aquí considero la masa del metal, el calor específico del metal, que en este caso nos dicen que es cobre, y el delta T, que teóricamente va a sufrir el cobre. Pero esa es nuestra incógnita. El delta T del metal es nuestra incógnita. Si tú te fijas de la ecuación, yo conozco la masa de hielo. La masa de hielo dice que son los 2 kilogramos. Inicial. Después conozco la masa de agua, que son los 0.80 kilogramos.
Vaya, la masa de hielo la conozco. El C de hielo, yo me voy a un libro. El C de hielo es de 0.478 kilocalorías sobre kilogramos grados Celsius. Y el delta T del hielo, pues sabemos que va desde los menos 20 hasta los 0 grados Celsius. Entonces, teóricamente tengo que saberlo. La masa de agua sé que son los 0.80 y el calor latente de fusión es un valor que también tengo que conocer mediante teoría. El L de fusión es de 80 kilocalorías sobre kilogramos. Vengo yo, la masa de metal son los 6 kilogramos. El calor específico del cobre es de 0.0924 kilocalorías kilogramos grados Celsius. Y el delta T pues va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final, en este caso, viene a ser así. El hielo estaba en menos 20 inicialmente. La pieza metálica tenía una temperatura. Viene y dice que después de que alcanzan el equilibrio térmico, el hielo se convierte en agua, en una parte de agua y otra parte de hielo. Entonces, la temperatura final que vamos a considerar van a ser siempre los 0 grados Celsius. Entonces, de aquí voy a tener solo la incógnita. Entonces, la conozco, lo conozco. Pero estos términos, este y este, van por esta explicación. Que el hielo sufre dos situaciones. El cambio de temperatura desde menos 20 hasta el límite de sólido líquido, una porción, y la parte de lo que se convirtió en agua, es decir, de sólido a líquido. Entonces, en esta parte evaluamos la masa de hielo inicial, porque esa es la que tiene el efecto completo, delta T. Y aquí ya consideramos la masa de agua, nada más. Y el calor latente cuando pasa del sólido al líquido a 0 grados Celsius. No sé si te quedó claro. Ya un poquito mejor, licenciada. Vaya, este tema quizás es uno de los más difíciles. Aquí lo que tienen que ustedes aprender es a diferenciar. Cuando es un intercambio de calor se hace con calorimetría y tienen que identificar quién gana y quién pierde. Hay que identificar si solamente es un calor de tipo cambio de temperatura o un cambio de fase o ambos. En este caso es ambos. Y en el caso del metal solamente es por cambio de temperatura. Vale, entonces voy a reescribir la ecuación y vamos a hacer la sustitución de datos. No les voy a escribir así ahorita por aparte los datos porque si no me voy a llevar más tiempo y quiero realizar el otro ejercicio. Vaya, resolvamos acá en función de la última ecuación que les escribí. Decía que es la masa de hielo por el C de hielo por el delta T que sufrió el hielo, cuando era hielo completo, más la masa de agua que aparece debido a un calor oculto de tipo fusión, porque pasa de sólido a líquido. Eso en la parte de quien gana calor, siempre el cuerpo frío gana calor, menos quien perdió calor, que fue el metal. Entonces le pongo masa de metal, sé del tipo de metal, que en este caso es cobre, por el delta T del metal. Que sería metal. Vale. Aquí lo pongo en términos de MC delta T porque el metal no sufre cambio de estado, siempre sigue siendo un sólido. No, aquí no dice que se fundió, etcétera. Solamente dice que sufre un intercambio de calor. Ahora bien, la masa de hielo decimos que son los 2 kilogramos. El calor específico del hielo
según la bibliografía, es de 0.478 kilocalorías sobre kilogramos grado Celsius. Y factor D, el delta T. En el delta T tenemos que identificar de dónde a dónde cambió. La temperatura inicial del hielo es menos 20 grados Celsius. Y la temperatura final, decimos que para que hubiera el cambio de fase tuvo que bajar a 0 grados Celsius. Entonces, la temperatura final es 0 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Va a ser más, todo esto en un corchete, ¿verdad? Porque este término viene a ser nada más esta parte. ¿Estamos bien? Hola. Sí, licenciada. Vaya. M del agua serían los 0.80 kilogramos multiplicado por el LF, el calor latente de fusión del agua, que son los 80 kilocalorías sobre kilogramo. Igual a menos la masa del metal, que son los 6 kilogramos, por el calor específico del cobre, que en un libro ustedes lo van a encontrar y dice 0.0924 kilocalorías sobre kilogramo grado Celsius. Por el delta T del agua, que sería la temperatura final, también viene a ser 0 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es nuestra incógnita. Vale, escriban todo eso y vayamos desarrollando este primer término. Ustedes lo pueden operar, ¿verdad? Si ustedes observan, los kilogramos se me van a eliminar con los kilogramos. Aquí me va a dar 20 grados Celsius. Ustedes lo van a cancelar con el que está acá. Y les van a quedar nada más kilocalorías. ¿Cuánto les da ese término? Perdón, licenciada, en el cambio de temperatura del metal, solo puso el 0 menos temperatura inicial, ¿verdad? Temperatura inicial del metal. Porque esa, si te fijas, es la incógnita, no la conocemos. Ah, ok. Ajá. Ahorita resolvamos esta parte porque tengo todos los datos. Me dicen cuánto les da. Me dicen, ¿cuánto les da el primer término? A mí me dio 83.2, no sé a los demás. Ah, hiciste todo ya de un solo. Sí, tiene que darte 83.12. Ay. Pero pensé que lo ibas a hacer por pedacito. El primer término teóricamente tiene que darle 19.12 kilocalorías. El primer término. Más los 0.80 por el 80 les va a dar 64 kilocalorías. ¿Verdad? Y al final es lo que dice el compañero que les va a dar. Esto es igual a... ¿Cuánto te da esto por esto? Kilogramos con kilogramos. ¿Cuánto les da este término?
Tendría que darles menos 0.55 44 kilocalorías sobre grados Celsius, factor de 0 grados Celsius menos T inicial. Así les va a ir dando la ecuación, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale. O ya resolviste, esto te da lo que me habías dicho, ¿verdad? ¿Puedo ir borrando? Permítame. Vale, le voy a dar espacio. Ya está. Vamos a ver. Continuemos entonces. Ahora este término, ya aplicando la suma, es lo que dijo el compañero que les tiene que dar. En este caso nos daba 83.12, ¿verdad? Kilocalorías. Y ahora hagamos este proceso. Menos 0.5544 kilocalorías por 0. ¿Nos va a dar? 0, ¿verdad? Y de ahí ese término por T menos T te va a dar positivo. 0.5544 kilocalorías grados Celsius por temperatura inicial del metal, ¿verdad que así les da? Entonces, hagamos el despeje. La temperatura inicial del metal va a ser igual a 83.12 kilocalorías, todo esto dividido entre 0.5544 kilocalorías sobre grados Celsius. Entonces, la temperatura inicial del metal, ¿cuánto les da? $149. 92. Bueno, a mí me da como 93, ¿vale? Entonces igual ahí son cositas pequeñas. Grados Celsius. Siempre en física hay que ponerle las unidades de medidas que corresponden. ¿De dónde salió grados Celsius? Veamos si nuestro despeje está correcto con el análisis dimensional. Kilocalorías sobre 1, entre kilocalorías sobre grados Celsius. Siempre pongo el sobre 1 porque en este caso es un numerador completo. Límite con límite, internos con internos, entonces kilocalorías, grados Celsius sobre kilocalorías. Entonces nos quedó cabal los grados Celsius, ¿verdad? De la respuesta. Entonces la respuesta de ese ejercicio es que la temperatura inicial que tenía esa pieza metálica que era de cobre es de 149.93 grados Celsius. ¿Estamos bien, verdad? Sí, licenciada. Vale. Y vamos a ver qué hora es. Hagamos un último ejercicio. Ay, que no termine de dar el tema. Vale. Este es el último que tenemos para realizar el día de hoy. Les voy a pedir de favor lo siguiente para que vayamos avanzando, porque sí siento que nos estamos retrasando un poquito. Se supone que en la tutoría tengo que dar lo que es las leyes de termodinámica y lo de las gases,
Yo ya les compartí las diapositivas, ¿verdad?, de termodinámica, completas. Quisiera que lean desde lo que es gases ideales, todo, para que el viernes, perdón, que es la clase, hagamos una serie de preguntas, ir pasando rápido las diapositivas y poder resolver ejercicios. Porque sí deseo que realicemos ejercicios, pero ahí sí significaría que ustedes estén leyendo antes de las clases. Vaya, vamos a finalizar con este tema. Dice lo siguiente: un extremo de una varilla metálica aislada se mantiene a 100 grados Celsius y el otro extremo se mantiene a 0 grados Celsius con una mezcla de hielo con agua. La varilla tiene 60 centímetros de longitud. El área de sección transversal es de 1.25 centímetros cuadrados. El calor que se conduce por la varilla funde el hielo en 8.50 gramos. Lo hace este proceso de fundición en 10 minutos. Me piden que determinen la conductividad térmica, es decir, la K del metal. Por la situación que les describe el ejercicio, ¿con qué creen, con qué tema creen ustedes que vamos a resolver el ejercicio? Con el tema pasado. Con calorimetría. Sí. No, fíjate bien. Vamos a ver, nos dice un extremo de varilla está a cierta temperatura, el otro a otra temperatura. Nos dicen aquí la clave está en esta palabra, mira. El calor conducido por las varillas funde en la mezcla que hay. Quizás es de ser como el diagramita. Acá tengo un beaker donde tengo el hielo. Entonces vengo y aquí hay una varilla metálica de cierta longitud L, cierta área transversal. Aquí dice que está a una temperatura de 100 grados Celsius. Y este extremo está a una temperatura de 0 grados Celsius. Aquí significa que estoy aplicando un calor. Entonces, recordá, en un sólido, si tú aquí le aplicas un calor por el choque de moléculas, se va transfiriendo. Entonces, aquí llega un momento y te dice el ejercicio. Este calor conducido que va a viajar de la parte caliente hacia lo frío va a fundir una cantidad de hielo. Y el ejercicio nos dice, calcule la conductividad térmica K del metal. Según lo que describe el ejercicio y por las variables que me está identificando que calcule, en qué de todas las ecuaciones aparece un término llamado K, conductividad térmica de un metal. Y ahí estoy hablando de que aplico un cierto calor en una parte del elemento y eso se conduce hacia todo el extremo. Es el último tema de lo que di la clase pasada. Transferencia. Mecanismos de transferencia de calor. En este caso es en la longitud, en los sólidos. El mecanismo de transferencia por conducción. Ese es el tema que tienen que evaluar para este ejercicio. Y la ecuación con la característica que me dicen de que el calor se conduce en el largo de la varilla, la ecuación que voy a utilizar es la que dice así. Q sobre T es igual a K por A T1 menos T2 sobre L. Esa es la ecuación que voy a usar. Ahora bien, dijiste algo importante. Sí, se aplica un calor. Y el calor es aquí en esta parte. El calor necesario para
convertir esta cuestión que está en esta parte en hielo. Entonces, esto es lo que necesitamos también conocer. Nos están dando el tiempo. Si ustedes observan los ejercicios, me están dando T1, que serían los 100 grados Celsius, T2, que serían los 0 grados Celsius. El L nos dicen que son 60 centímetros. El tiempo me lo están dando. Y vamos a ver, el problema, me están pidiendo K. La cuestión acá, entonces tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita calor y la incógnita K. De ahí todos los demás los tengo. Pero el calor lo puedo conocer. ¿Con qué ecuación creen que puedo conocer el calor conducido por la varilla para fundir hielo? Tengo 8.50 gramos de hielo que se funde. Entonces, en este caso, como es fundición, ya me están diciendo que es un calor del tipo ml. En este caso, como es el del hielo, Q va a ser igual a... En este caso, yo conozco el L del hielo, que viene a ser, en este caso, la fundición de sólido a líquido, que sería el agua. Voy a utilizar el valor de 80 kilocalorías sobre kilogramo. Ese es el valor que yo conozco. Entonces, estos 8.50 gramos tengo que convertirlos a kilogramos. ¿Cuántos son 8.5 gramos a kilogramos? Hagan la conversión y me dicen. Bueno, por el tiempo quizás voy a ir avanzando. La masa en kilogramos es 8.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces cancelo kilogramos con kilogramos. Entonces el calor necesario para fundir el hielo que estaba ahí son 0.68 kilocalorías. Entonces ya tengo el Q. Ahora de esta ecuación que tengo acá hago el despeje de la K. ¿Cómo nos queda el despeje? Sería K es igual a Q sobre T multiplicado por L, todo esto dividido entre A, T1 menos T2. Ahí está la ecuación que van a necesitar para conocer la incógnita del ejercicio. Aquí lo que van a tener que hacer y tener cuidado es hacer las conversiones pertinentes. Kilocalorías. Vamos a ver, hay que analizar primero si todo está en las mismas unidades de medida. El calor está en 0.68 kilocalorías entre tiempo, que es en minutos. Hay que convertir los minutos a segundos en esta parte. La longitud la vamos a convertir a metros, porque tenemos el área en centímetros cuadrados. Bueno, y ustedes consideren qué conversiones hay que hacer. Vamos a ver. Aquí lo voy a escribir. No me voy a detener tanto. Y voy a poner los datos. Vale, acá está la ecuación que voy a utilizar. K es igual a Q sobre T por el L entre A, T1 menos T2. Vale, la voy a dejar ahí. Y hoy vamos a ir haciendo las sustituciones. Vale. En este caso, esto es igual a
El Q va a ser 0.68 kilocalorías. Todo esto dividido entre 600 segundos, que vienen a ser los 10 minutos, multiplicado por los 0.6 metros, dividido entre el área, que viene a ser 1.25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso sería 100 menos 0. Entonces el K va a ser igual a, todo lo de arriba nos queda igual a 6.8 por 10 a la menos 4 kilocalorías por metro sobre segundo. Todo esto dividido entre lo que nos da abajo, que sería 0.0125 metros cuadrados por grados Celsius. Un metro se cancela con un metro cuadrado y nos queda que la conductividad térmica de este metal, del que está hecho la varilla, va a ser igual a 0.0544 kilocalorías entre metro por segundo por grado Celsius. ¿Por qué hice estas conversiones? Porque las unidades de la conductividad térmica en este tipo de temas son esas, siempre en kilocalorías o joules y siempre en sobre metro segundo grado Celsius. Entonces ahí ustedes hagan el espacio cuando vayan ya a pasarlo en limpio en hacer las conversiones. Yo por el tiempo no me detuve en eso porque prácticamente ya faltan 5 para las 7. Entonces con esto doy por finalizado la parte número 1 de lo que es el tema de termodinámica, la transferencia de calor. El viernes, como les mencionaba, tratemos de tener leído para hacer un pequeño foro de preguntas, para ir también viendo rápido las diapositivas y poder realizar ejercicios del tema de termodinámica en la parte de las leyes de termodinámica. No sé si tienen alguna duda o alguna observación. De mi parte no, licenciado. Vayan los otros compañeros. De mi parte igual todo bien. Bueno, Tobar. Yo soy Tobar. José Manuel creo que se salió. Ah, se fue José. Bueno, pues ay, es que todavía los confundo las voces a ustedes dos. Vale, entonces prácticamente damos por finalizado. Les agradezco mucho por haber hasta atendido la clase. Igual voy a tratar que entre hoy y mañana pasarles el link ya de la clase grabada hoy. Cualquier duda, pues me están consultando. Perfecto, licenciada, gracias. Pasen buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Kerly.